Análisis político con Rubí Soriano. Lo que ayer observamos en la Cámara de Diputados, este ir y venir, estos dimes y diretes entre la bancada oficial, la mayoría morenista y sus partidos satélites, el PT y el Partido Verde, contra la conformación de este bloque opositor, conocido como Va por México, entre el PRD, el PAN y el PRI, y con un aliado con Movimiento Ciudadano, que impidió que Morena tuviese la mayoría absoluta y desechó esta reforma eléctrica que pretendía darle a la Comisión Federal de Electricidad más del 50% de la generación eléctrica de nuestro país contra un 46% para el sector privado. Mi querida Rubí Soriano, una reforma eléctrica que nació muerta y que se vaticinaba y la perspectiva anterior era que pues habría un rechazo de la Cámara de Diputados y ahora la intención del presidente de pues que ahora se apruebe una ley minera. Mi querida Rubí Soriano, buenos días. Hola Luis, buen día a ti, a todo el auditorio de Contigo Puebla. Pues como en un circo romano, fue letal la batalla campal en el Congreso de la Unión, donde con 275 votos a favor y 223 en contra, como bien lo comentas, fue desechado el proyecto de decreto para aprobar la reforma de la energía eléctrica. Fueron más de 12 horas, Luis, de discusión, donde desde temprana hora se avisoró la muerte de una de las principales reformas sexenales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El PRI, el PAN y el PRD cerraron filas para mantener hasta el último momento la negativa a la reforma que, según sus posturas, planteaba un retroceso para el país, no solamente en materia de inversión, sino también en lo ambiental. A lo largo de todas estas horas, pues se atestiguó la desesperación de una bancada morenista que recurrió a varias triquiñuelas. La primera de ellas fue intentar vetar el voto de Margarita Zavala, lo que no logró. Luego cercar con acarreados la entrada de San Lázaro y llevar adelante un receso de casi 2 horas. En tanto, el bloque de oposición llevó adelante la defensa de su negativa frente a la descalificación de los legisladores morenistas, quienes buscaron frenar, interrumpir, solicitar mociones con la finalidad de eternizar una sesión donde no lograron obtener los 332 votos requeridos para la aprobación de esta reforma. En las discusiones se escucharon las voces de los líderes de las bancadas, donde se dijo y se descalificó en todos los sentidos y hacia todas las direcciones. Alejandro Moreno, líder del PRI, fue poco brillante en su intervención y con un discurso muy repetitivo y hueco, prácticamente no aportó gran cosa. Ignacio Mier, el poblano, líder de la bancada morenista, se hizo bolas, Luis, y terminó sacando su espíritu de expriista al citar una frase del exgobernador Melquiades Morales, diciéndole a la oposición: pónganse una bolsa de hielos en la cabeza. Entre gritos y descalificaciones e incluso la entonación del himno nacional, los morenistas siguieron acusando de traidores de la patria a sus compañeros de oposición. El dirigente de la bancada del PAN, Jorge Romero, fue quien tuvo de las intervenciones más acertadas al proponer al morenismo incluir un programa social para abaratar los costos de la energía eléctrica a través de la colocación de paneles solares en unidades habitacionales, lo que realmente reduciría los costos. En las afueras de San Lázaro, simpatizantes de Morena se mantuvieron atrincherados para ejercer presiones en contra de la oposición. Luego de 12 horas de sesión, la derrota morenista y presidencial se confirmó. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues da la noticia de haber enviado ya este proyecto de reforma de decreto para modificar la ley minera. Y bueno, pues desafortunadamente ellos están empujando una modificación sin reconocer esta gran derrota que va a tener efectos electorales, Luis, sin duda alguna. Ayer vimos históricamente a una oposición como bloque, quizá como el país la hubiera querido ver desde el inicio del sexenio, pero me parece que el mérito que hoy tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es haber logrado que la oposición se volviera un bloque compacto, y lo que vemos venir, por un lado, es la radicalización del discurso presidencial y por el otro, empezarán los amarres con mayor intensidad,
no solamente entre esta alianza, sino ya con un pacto que se ve venir con el Movimiento Ciudadano que fortalecerá la oposición en el país, sin duda alguna. Estos efectos traen como consecuencia también algunas repercusiones en Puebla. Lo que podemos concluir es que el líder de la bancada de los morenistas, Ignacio Mier, simplemente no pudo. Y no pudo llevar a cabo un cabildeo que sumara quizá a más diputados de la oposición. Ahí se vio que no pudo. Y por el otro lado, pues la solicitud de renuncia de Mario Delgado a la dirigencia de Morena es algo que hoy circula en las redes sociales con una petición pues de algunos morenistas como Ackerman y algunos otros más que se están lanzando a decir que Mario Delgado ha sido el responsable de que no se aprobara la reforma eléctrica. Es decir, estamos viviendo mucha polarización, pero lo que sin duda llama la atención es que el proyecto sexenal de reforma eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se quedó en el camino y ayer, sí hay que decirlo, fue un día histórico donde no se logró un cabildeo, donde no fueron más diputados del PRI o del PAN los que se pasaran del lado de Morena. Las negociaciones estaban a todo lo que da, los cabildeos, solamente fue un priista el que renunció, se pasó del lado de Morena, y también hay que decirlo, al final se detectó que una diputada del Partido Verde Ecologista, pues bueno, pues votó en contra de la reforma y así lo dijo, que pese a las instrucciones de su partido, ella votaba en contra. No sé qué opinas, Luis. Bien dices, mi querida Rubí Soriano, que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador se radicalizaría y hoy por la mañana pues ya juzgó una vez más que un voto en contra de sus reformas pues representan una traición a México. Se burló también de los priistas al llamarlos paleros del PAN. Y bien dices, mi querida Rubí, este bloque opositor a final de cuentas se aceita, se nutre de esta polarización que el mismo presidente provoca. Creo que en mucho los analistas le habían exigido a la oposición que capitalizara estas acciones del presidente que no suelen ser positivas, que suelen generar mucha polémica. Y hoy, a final de, bueno, más bien este domingo, entre el domingo y hoy, lo que hemos visto en redes sociales, querida amiga, pues ha sido también una evaluación por parte de pues, las ciudadanas y los ciudadanos que algunos libremente expresen su opinión por ahí por las redes. Digamos, una evaluación entre la calidad moral, la capacidad técnica, la intención discursiva de nuestras diputadas y nuestros diputados, tanto de los opositores como de los López Obradoristas. Y mencionabas a Nacho Mier, al poblano, al coordinador de los diputados y diputadas de Morena, porque ayer también le recordaban a Nacho Mier en las redes sociales su pasado priista, su apego a Mario Marín, el famoso gober precioso de Puebla que está encarcelado. Y en este sentido, mi querida Rubí, bien dices, en mucho la bancada oficial realmente tuvo un tropezón, no solamente porque no pudo llegar cumplirle al presidente, tampoco lo llegó a la gente, y tal parece que sus propuestas de ahora en adelante tendrán más obstáculos para llegar a buen puerto. Así es, Luis, y me parece que ya el adelanto que ha dado esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que el próximo candidato a la presidencia de la República del lado de Morena tendrá que plantear una reforma eléctrica, me parece que ha sido un error tremendo porque ha adelantado pues lo que hoy ha sido rechazado por la Cámara Baja, y sin duda alguna esto traerá consecuencias, como lo digo, electorales, ya que pues el presidente atribuye traición a aquellos que no están de acuerdo con su punto de vista, pero lo que vimos es que finalmente se notó un Congreso muy compacto, un Congreso que le dijo no a un presidente, y además estos son los equilibrios de una sociedad donde los riesgos de tener un poder absoluto son exactamente el brincarse a los diputados, el poder negociar los sobornos, las dádivas, las condiciones, y bueno, pues lo lograron con uno, pero lo que vendrá será una lucha tremenda con
las entidades que hoy están en elecciones, Luis. No hay que perder de vista eso. Ayer vimos a un Moreira muy activo en tribuna. Su esposa, Carolina Villano, es la candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo. Veremos cómo se comportan los procesos electorales, porque Morena siente que tiene prácticamente en la bolsa a Hidalgo y a Oaxaca. Veremos si esto modifica tendencias. Yo creo que lo que se reveló ayer en el Congreso de la Unión es muy significativo en la lectura, no solamente política, sino también en la lectura ciudadana. Así es que vamos a ver si esto se refleja en las urnas, en este proceso electoral que están enfrentando algunas entidades del país. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.